Laura, ¿cuál es tu formación y cómo fue que descubriste esto de la metodología de historia oral? Bueno, mi formación, soy docente, soy profesora de historia, de hecho quise ser profesora de historia y estudiar en el Joaquín B. González porque mi intención siempre fue ser docente, desde chica lo tuve muy claro y tenía como objetivo siempre trabajar el tema de la historia de otra manera porque me aburría muchísimo en las clases de historia y siempre lo tenía claro, me acuerdo hasta el profesor hablando y yo diciendo no, yo no voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa, así que, y elegí historia no solamente porque me gusta historia, sino porque me parecía en ese momento y ahora más que era una de las materias que más recursos se podía trabajar, el tema metodológico, ¿no? Y cuando descubro la historia oral me doy cuenta que la historia oral tiene todas las características que puede tener una metodología para que los chicos y las chicas puedan desarrollar el juicio crítico, ¿no?, que tienen ahí y que la escuela pone en stand-by, siempre digo yo. Porque en definitiva, cuando hablamos de historia oral, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de historia oral estamos hablando de un recurso, de una metodología que para poder investigar, obviamente, es investigación y uno realiza una entrevista siguiendo ciertos pasos, que en este momento estos pasos son, es muy importante seguirlos, sobre todo en educación estamos hablando, para que el resultado y las ventajas que tiene trabajar con la historia oral sean sostenidas en el tiempo. Cuando trabajamos con historia oral lo que hacemos es construir un documento oral a partir de una metodología. Todo lo que hagamos después con esa entrevista, o sea, lo que uno hace es entrevistar a una persona que haya vivido o no el proceso histórico que estamos investigando. Al principio uno decía, tiene que ser alguien que haya vivido ese proceso histórico, y después me di cuenta que podemos trabajar otros temas, por ejemplo, permanencias y continuidades de algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando trabajábamos con los chicos y las chicas el tema de vivir en dictadura, ¿no? Y trabajar cómo, por ejemplo, hay cosas de la dictadura que todavía, ¿no?, se ven presentes, y esto hace que los chicos puedan verlos, se acortan las distancias, ¿no? Se ve y ven que esa persona, que es un viejo, aunque tenga 40 años, que les está contando algo, lo que les está contando ellos lo pueden reconocer en su presente. Y eso es así, así como los chicos dicen, pero ¿cómo puede ser que esto que pasó en la dictadura yo lo pueda ver en este momento, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me llamó la atención, más que los contenidos, sino este tema del compromiso de los chicos y las chicas a partir con su entorno, ¿no?, a partir de las entrevistas. Ahora, este método de alguna manera rompe con el academicismo y se transforma en una historia popular. Es que es solamente popular, el academicismo no deja que sea popular, no deja que sea democratizador. De hecho, yo tuve un montón de problemas por ese tema, porque cuando yo empecé a proponer hacer cursos en los congresos que organizaban las distintas academias en distintos lugares, yo quería que venga gente de otros países, docentes, no de otros países, docentes, que sea abierto al público, y eso generaba como no, nosotros somos los que tenemos la información y tenemos el poder, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba que genere problemas, no la pasaba bien, pero ahí me daba cuenta que ahí estaba el problema, ¿no? Que el tema de no compartir el conocimiento, de no construir con el otro, de no querer construir colectivamente, era lo que impedía que la academia lo pudiera aceptar, lo aceptaba, ¿no? Mientras que sean algunos los que tuvieran el kiosco ese. Ahora, cuando ya lo tenían otros y cuando ya se hacía, porque es democratizador, ya ahí no gustó. De hecho,
no están haciendo muchos trabajos ni en Argentina ni en un montón de lugares con historia oral. O sea, hacen, pero o sea, se sientan y hacen una entrevista, ya está, ya hice historia oral. Y si esa entrevista no pega, o sea, lo que le dice el entrevistado no pega con lo que quería que el historiador o cualquier otro investigador quería que salga en su tesis, lo cambia. Esto es, pero cuando empecé a escribir sobre el tema de los derechos de entrevistado, que me querían matar en uno de mis libros, lo hice por los entrevistados, por lo que veía que pasaba con los entrevistados, porque no me decían, yo no dije eso, y en el libro está eso. Y le digo, ¿te dieron la entrevista? No. ¿Te dieron algo? No. ¿El libro? No. Bueno, a lo mejor lo dijiste, pero lo dijiste en los 90. En los 90 era otro el contexto, hoy era un militante, ¿no? Hoy vos te sentís reconocido, en el 2013, ¿no? Te sentís reconocido, parte de tu militancia, entonces sentís que no lo dijiste. Pero el problema no es tuyo, es del que te hizo la entrevista, ¿no? ¿Cuándo descubrís y cuáles son tus primeros trabajos de historia oral? Uy, la primera entrevista, te voy a decir. Eso está. Un chico que le hace una entrevista a un inmigrante polaco, de esos que ya no viven más y que había venido a la Argentina por persecuciones religiosas y por hambre. Yo no estaba en la entrevista, pero después de 2 semanas, el chico era un chico de 14, no, eran 16 años, ¿no? Y se me acerca y me dice, me quedé pensando porque siento que eso que le hacían a este señor cuando era chico, se lo hago yo a mi compañero boliviano. Y yo le digo, ¿cómo, no? Me interesó eso, ¿ves? Que es esa parte lo primero que me interesó. Y me dice, no es que le pego, le tiro piedras como le hacían al señor, sino que sí hago cosas y no pienso en lo mal que se puede sentir, ¿no? Entonces ese fue mi primer acercamiento. Mi primer trabajo de investigación fue con los militantes comunistas, artistas. Hice entrevistas sobre si era lo mismo ser un artista militante comunista que un militante que no artista, ¿no? Con directores de teatro y todo eso. ¿Y eso en qué se plasmó? Digo, hacer las entrevistas y después... Hicimos un texto que se editó en una de las revistas Antropología y Fuentes Orales, que era una revista que ahora no está más, justamente por estas peleas entre la gente de la academia, yo soy el dueño, bueno, no lo hacemos más. Es así, ¿viste? Yo no quiero que lo hagas, no lo hago yo, no lo hace nadie. Pero era una revista muy buena porque la historia oral viene de la antropología, es así. Y yo tengo la suerte de hay un libro de educación que escribieron en Estados Unidos en 1986 y después no se escribió más nada del tema de historia de la educación. Y yo empecé a hacer investigación educativa y seguí escribiendo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que tengo, por ejemplo, historia oral en nivel inicial. Es un libro que hice el anteaño pasado y todo es hecho a partir de trabajo en territorio. O sea, todo lo que escribo tiene que ver con haber decidido ir a todos lados y trabajar con la gente. Yo decidí ir a territorio cuando un proyecto de la universidad que teníamos desde Extensión, que había ganado Nubanex, el dinero se lo quedaron los directores del programa para viajes y para otras cosas, y entonces yo tenía un montón de gente citada, habíamos conseguido como 40 cartas de las villas, de un montón de lugares, y decidí ir igual yo, porque la gente no estaba esperando. Nunca tuve auto, ahora tampoco, pero empecé a armar, digamos, con algunas personas. Entonces el primer lugar fue Saladillo, después traté de ir a todos los que podía y eso llevó de un lado a otro, ¿sí? Y se hizo una red
que ahora es, no sé, ya no la puedo contar. Y a lo largo de todo este trabajo, de tantos años, de casi 20 años, la idea fue que en cada lugar hubiera referentes que se dedicaran a esto, no yo seguir yendo a los lugares, ¿no? De hecho, Carmen de Areco tiene a una Gabriela Lombardo, por ejemplo, que es como mi hermana, bueno, que con la que estamos trabajando un montón igual, pero que ya ella está trabajando con la historia oral. Hay municipios que pidieron, o sea, maestros, maestras, profesores, que pidieron a los municipios que haya historia oral obligatoriamente, porque ¿qué pasaba? Ellos veían que su trabajo también se enriquecía, que estaban haciendo investigación con los chicos, que no te aburrís, que ves que los chicos están interesados, que se autogestionan, ¿no? Y en 2015 decidí, bueno, basta de ir 12 veces a Pergamino, 16 acá, vamos a hacer un congreso. Vos descubrís la metodología, trabajo con la metodología, ¿y cuándo decidís entrar al aula y que sean los chicos que se apropien de la metodología? Desde que la conozco, desde ese día del chico con el inmigrante polaco, empiezo a entrar en lo que era el proyecto, recién empezaba, de historia oral de la Escuela Hort, de Almagro. Digo Almagro porque la otra no lo tiene. Y bueno, pero yo empecé, a ver, había algunos chicos que podían entrevistar, ¿no? Entonces yo lo hice, bueno, democrático, todos los chicos que quisieran estar. Y bueno, y llegó un momento que antes de la pandemia estaba con 300 chicos trabajando, de todas las edades, y bueno, y chicos y chicas que para otros profesores tenían problemas, ¿no? Y vos veías que acá no tenían ningún problema. El problema no es ese. El problema de la educación, digo, la escuela, porque no es sinónimo escuela de educación, es el metodológico, no hay duda, o sea, no hay duda, y estamos para atrás con ese tema. Entonces, por eso hincho mucho con la historia oral, porque te permite, como dice Freire, a los 100 años de su nacimiento, una construcción del conocimiento dialógico a partir de la pregunta, social. Los chicos ven el contexto y analizan ese testimonio dentro de un contexto. Me acerqué más que nada a la historia oral por esto, ¿no? Por lo metodológico, o sea, y tiene que ver con lo que te decía antes. Yo era chica y decía, esto es un bodrio, ¿viste? Astolfi, el otro, y la profesora así, no se movía, y si le preguntaba me decía que no, ¿no? Primaria, secundaria, o sea, no es que había un cambio. Y después cuando empecé a trabajar con jardín, me acuerdo que estaban los toldos y me acuerdo que estaban los toldos y había un montón de nenitos de 4 y 5 años. Cuando entro a los toldos estaban las familias también. Yo siempre digo que inviten a todos para que se comprometa todo el mundo, ¿no? Y se puedan hacer otras cosas. Y cuando entro les pregunto a los chicos, ¿qué es la historia? ¿No? Dicen, ¡un cuento! ¿Viste? Cuando hablan todos juntos que dicen, ¡un cuento! Y bueno, entonces después les dije que armen 2 preguntas, como había mayores y estaban las maestras, y les dije, pregúntenle a sus maestros cómo venían a la escuela, ¿no? Porque iban a esa misma escuela. Era una escuela donde los chicos dormían también. Algunos iban al médico con sus maestros en la semana. ¿Y de dónde vinieron sus abuelos? 2 preguntas. Bueno, era hermoso porque los pibes se te suben encima. Me encanta. Y los chiquititos, cuando termina la clase, hacemos una apuesta en común y uno de los chicos agarra el micrófono. Me acuerdo que estaba perdiendo la visión el nene, ¿no? Agarra el micrófono y dice, tenemos que llamar al intendente. Y sale de la cocina el chofer del intendente, que estaba ahí. Entonces le digo, ¿por qué? Porque a mi papá y a mí nos pasa lo mismo. Cuando llueve no podemos venir a la escuela, hay que comprar un micro. Dije, bueno,
¿no? También, ¿no? Este tema de esa otra parte de la historia, ¿no? que tiene que ver con la realidad que rodea a los chicos y que los chicos pueden decirlo, ¿no? Ahora, vos en ese recorrido que haces con la metodología, no con tu escuela solamente, sino en las escuelas donde te van invitando, descubrís que hay otros docentes que están haciendo lo mismo, y es ahí donde nace el Congreso. ¿O cómo nace el Congreso? El Congreso nace cuando veo que los docentes que empiezan a trabajar con esto, ¿sí? Yo ya tenía el libro Historia Oral, Relatos y Memorias, y la única manera de que un libro como ese pueda utilizarse es que los docentes puedan utilizarlos, es mostrándoles cómo se utilizan. Por eso iba a los lugares, aunque está fácil, está hecho para los chicos. Entonces, en todos los viajes yo invitaba a los chicos y a los profesores también. Entonces ahí los profesores veían que los chicos podían hacer otra cosa. No es que estaban haciendo ellos eso, sino empezamos a hacerlo, y en el 2015 dije, bueno, ya basta, los chicos ya quieren, hay que convencer a los docentes. Entonces hicimos el primer congreso en Pergamino, la UNOVA de ahí nos prestó las instalaciones y fue más de lo que me imaginaba, ¿no? Son los chicos presentando sus trabajos, multimedia, obviamente como ellos quieren, y presentando sus investigaciones sin leer nada, y planteándonos a nosotros desafíos que éramos los que estábamos sentados mirándolos, ¿no es cierto? Y sus otros compañeros. Y me acuerdo que nos habían dejado ir a un grupo de la villa con el que yo había, bueno, a ellos no les gusta que les diga villa, el barrio popular Carlos Gardel. Yo había trabajado con ellos, habían trabajado Malvinas, había ido allá y no los dejaron ir. Llamé a inspección, llamé a todo. Había coincidido con una nota que había hecho un periodista que no me acuerdo el nombre, bueno, trabajaba con Pergolini en un momento, me parece, o con el Juan Castro, no me acuerdo, que había dicho que había iniciaciones como de mafia en el barrio, y para mí fue por eso, no pudieron ir, pero lo que pasó es que vino la profesora, presentó el trabajo y todos nos paramos llorando, escuelas públicas, escuelas privadas, porque a mí esto de separar escuela pública y privada ya me pone... Todas las escuelas tienen problemas, no hablo económicos, la privada tendrá menos, pero metodológicos todos. Y bueno, nada, fue impresionante, pudieron participar de esa manera y después yo fui al barrio a hacer una presentación con ellos. ¿Y cuántos congresos ya llevas? Este va a ser el cuarto, que bueno, no nos queda otra que hacerla virtual. Ya estoy recibiendo los trabajos. En el tercero lo hicimos en Carmen de Areco y vinieron 1000 y pico, 1500 chicos de todo el país, y ya estábamos trabajando virtual con México, Colombia. Al segundo que hicimos en Zárate vino gente de Colombia. Contanos un poco de la organización y bueno, y adelanto la otra pregunta, el libro Otras Memorias que sale después. Sí. En el 2010 decido, también cansada de este tema de que no, vos no participás en la Asociación Argentina de Historia Oral porque vos no sé qué, porque vos no sos de acá y todas esas cosas, armé yo con varias personas, Luis también, una asociación de historia oral que si bien tiene su sede en Argentina, participan gente de todos los países, porque yo tuve la suerte de viajar a un montón de países con la historia oral, dando cursos, y bueno, no son solo profesores, son pintores, bueno, muralistas, es toda la gente que quiere trabajar con el tema de la memoria, y bueno, la armamos en el 2010, ya habíamos hecho, aparte de los libros que yo tenía, había hecho una compilación en Rosario, en una editorial de Rosario, y me acuerdo que estaba dando un taller en el Museo Esteves, porque yo también adapté
la metodología a distintos colectivos, entonces fui cambiando y escribiendo sobre eso. Ahora estoy trabajando con organizaciones sociales, que en este momento es lo que más me satisface. Y me acuerdo que estaba en el Museo Esteves y se me acerca una chica y me dice, ¿por qué hiciste otra asociación? ¿Por qué no? ¿Está la Argentina? Y le digo, no, pero a ver, yo tengo, si ustedes no dejan participar, no dejan esto. Y me costó bastante, Fabi, esta cosa de querer ser libre y no ser corporativa. Me costó bastante, pero estoy contenta porque ahora lo que tenemos no tiene que ver con mostrar, sino con maquillaje ni cosmética, sino con trabajos profundos que se hacen. La Asociación Historia Oral ya tiene 10 años. A la inauguración vino el historiador Giovanni Levi, que fue, para mí Giovanni Levi me cambió la vida cuando lo conocí, en mi primer viaje a España. Y Eduardo Galeano, cuando se enteró que me perseguían por las redes, la gente de la universidad, cuando denuncié el robo, nunca me voy a olvidar que me dijo, seguí así, quiere decir que estás en buen camino. Y yo digo, ¿cómo sabe este hombre, no? ¿Qué pasó esto? Lo que pasa es que estaba en internet y me iba a encontrar con él. Contá un poco el caso, ¿cómo? Cuando se quedaron con la plata del subsidio, yo nunca pensé que se quedaron con la plata y pregunté dónde estaba la plata. Y la respuesta, que siempre es la misma, es con copia, me está acusando de papá, siempre la misma. Y no contestaban, le digo, no, te estoy acusando de nada, salió el subsidio, yo lo escribí, vos sos el director. A ver, o sea, la gente nos está esperando. Me está acusando, bueno, listo, 2008, no aparece la plata y decido hacerlo yo. Voy a hablar a la universidad y me dicen, son prácticas corrientes. O sea, y no quise trabajar más dentro de una universidad. Digamos, como, digo, ¿de qué me hablan, no? O sea, es un elitismo la universidad pública terrible. Y me acuerdo que estaba Filmus en ese momento y el que le dio el subsidio, que fue un Ovanex, fue Filmus. Y llamó por teléfono a mi casa, ese día me estaba separando, así que mira, me acuerdo de todo. Llamó y yo no estaba y llamó a donde estaba de mi mamá y dice, dame un nombre para esto, porque yo no quiero que vos lo hagas, ¿no? Y bueno, y al final nunca apareció la plata. Y yo seguí y ellos me mandaban mensajes por todos lados. Yo tenía en Wikipedia y no sabía y me ponían cosas asquerosas que yo había conseguido todo porque me había costado con una fila que ojalá hubiera sido así, la hubiera pasado bárbaro, pero no. Una fila, pero aparte impresionante, de hombres y hasta mujeres, te digo. Pero una vez mandaron un mail con el nombre de Giovanni Levi, porque les daba por acá que Giovanni Levi, ¿no? A mi escuela, a Hort, que era con la que mantenía a los chicos, y dijeron de todo. Y la escuela dijo, Laura, ni leo esto, así que, no, por confianza. Pero hasta ahí llegaron, hasta ahí llegaron. De toda esta gente que fui conociendo, la verdad que Jorge Ginsburg, o gente que me dijo un par de cositas, que me dijeron, andás bien, ¿no? O Alessandro Portelli, o Ronald Fraser, que es el primero que hizo la historia civil de la guerra española, perdón, la historia en fuentes orales de la guerra civil, de la llamada guerra civil española, que me prologó un libro también, y que me dijo, Laura, yo soy inglés, soy periodista, vivo acá, en Valencia soy español y como no soy de la academia de no sé qué, como ahora estoy enfermo me hacen un homenaje, ¿no? Y como que escuchar a toda esa gente que de verdad es historiadora, no para tener una beca o hacer 20 veces un libro y publicar lo que publicaste en el 90, en el 2012, con las mismas entrevistas. Tenés que hacerle otras porque por eso la gente se enoja, ¿entendés? Bueno, todo eso a mí me hizo sentir que bueno, que yo sé de qué lugar estoy, lejos del lugar en que estoy, que es el de la gente.
¿Cómo sale Otras Memorias, el libro? Ah, el libro, bueno, se me acerca un... no, me escribe un sobreviviente de un campo de concentración de acá. Ya no me acuerdo si era de La Perla porque me confundía un poco ese tema. Omar Basabe, y me dice que le gustaba muchísimo lo que estábamos haciendo, que era la idea que él tenía de trabajo con la gente, qué sé yo, que quería publicar un libro con nosotros. Le digo, pero yo no necesito poner plata, le digo, pero yo no, o sea, la editorial no me cobra, o sea, no importa, déjame poner para tanta cantidad. Entonces ahí decidimos hacer el libro de Otras Memorias, uno, y bueno, y ahí convoqué a gente que, bueno, a vos, Fabián, y a un montón de gente para que hagan textos, pero yo quería que esos textos sean como yo ya estaba trabajando la metodología, o sea, cómo se cita una entrevista, que sean textos, si bien académicos, si querían, pero que la gente lo pueda entender, ¿no? Todos. De hecho, lo usan en sexto año en algunos lugares. Está el PDF por ahí también, entonces. Y bueno, participaron personas de España, de uno de California, que la verdad que otra que trabajaba con el tema de las fosas en España, Juan Pablo Orbuch, bueno, es que no me acuerdo de todos, pero es un libro que es diverso. A mí me gusta el tema de la diversidad, o sea, y que la gente entienda que la historia oral es transversal a todo, no es solamente para los historiadores. Pero bueno, me siento muy bien con lo de las organizaciones sociales ahora. Yo te iba a preguntar, a ver, antes de la organización, que a lo mejor ya se toca ahí, ¿vas a España, vas a Europa habitualmente? Todos los años. ¿A qué vas? La primera vez fue en 2005 a presentar el trabajo de ORT, del proyecto de Historia Oral, y nadie entendía cómo se hacía un trabajo así, ¿no? Porque los docentes tenemos 500 horas acá para cobrar un poco mejor, y yo hablaba de cosas que necesitaban horas extras y, ¿viste? Y te miran así. Bueno, esa gente, la gente de Navarra, es con la que sigo trabajando ahora y me publicarán ahora otro libro más. Esa gente de Navarra me abrió la cabeza en el sentido de que son todos como anarquistas, no anarquistas, no sé cómo decirlo, ¿no? Viven por proyectos, y quieren siempre hacer proyectos y no se casan con el gobierno de turno ni toda esta cosa. Entonces a mí me gusta eso, porque si no, no puedes hacer mucho. Y bueno, y empecé a trabajar con ellos empecé a trabajar con ellos, pero ese primer año, ahí en Navarra, conozco a Mario Camarena, que era mexicano, eran todos españoles de todo país, y yo, Mario Camarena y yo, éramos los dos. Y bueno, y ahí conozco a Tomás Biosca Esteve de Cataluña, un montón de gente, y empezamos a pensar en armar proyectos, ¿sí? Y estaba Giovanni Levi, yo estaba con una computadora prestada, había editado yo los libros, algunas entrevistas de inmigrantes, de las primeras, y Giovanni sentado al lado mío mirando eso, y todo el mundo dice, ay, ¿qué es eso? Si Giovanni está ahí, bueno, y nada, y él se reconocía en esas entrevistas, porque eran inmigrantes judíos, y Giovanni Levi. Entonces, nada, me quedé ahí, y todos esos proyectos con los que vine, los hice a todos. Uno con Valencia, otro con Cataluña, otro con Navarra, todo. Y de ahí hasta la actualidad voy todos los años, voy trabajando con distintos colectivos,
con escuelas siempre, en Asturias estoy trabajando mucho con escuelas. Y acá en la Argentina allá estás trabajando con algunos colectivos, el gitano en particular, pero acá en la Argentina entraste a trabajar con organizaciones sociales. ¿Y eso que te llamaron ellos? Fui a una marcha, contra la Unicaba, y había una chica, Florencia Pereira, que estaba ahí parada, y me da un flyer, una hojita, y le digo, ¿yo puedo dar algo de historia oral? Yo hago así. Uy, qué bueno, ¿qué es eso? Bueno, y fui y no me pude ir más, porque lo piden ellos todos los años. Y el primer trabajo que hizo la gente de migrantes, yo estoy trabajando con el grupo de migrantes, que es lo que me interesa también, fue violencia de género, con historia oral. Y que hayan elegido ellas, porque eran la mayoría mujeres, pero entrevistamos a hombres también, hablar de violencia de género te muestra lo que provoca también esta metodología, ¿no? Se dice empoderamiento, pero se apropian de la metodología. Digo, ¿esto qué organización es? Barrios de Pie. ¿Y esto es una suerte de universidad, podemos decir? Ahora tiene una universidad popular, de hecho la universidad popular está en Anchorena 345. A mí me encanta el lugar que están haciendo. Este año me llamaron de Avellaneda, que hay una universidad popular, para hacer el archivo de historia oral del barrio Nueva Ana, que está ahí en Domínico, por ahí, y que no tiene historia porque es un barrio que hizo la gente, ¿no? Rellenaba el terreno y bueno, hacía 2 años que no hacíamos, casi 2 años, de entrevistas presenciales. Yo seguí trabajando y fuimos hace 2 sábados allá y desfilaba la gente que quería que lo entrevisten, y empezamos ya el archivo, y ahora el 30 me voy a Echeverría. Me pidieron que trabaje con sexualidad con adultos mayores a partir de la historia oral. Te iba a preguntar una cuestión metodológica. Una vez que haces la entrevista, ¿eso lo subís a la red? ¿Cómo es el archivo? ¿Lo compartís con el resto para que lo puedan ver? ¿Lo transcribís y se transforman en este fetillo que tenemos los antiguos, que es el libro? ¿Cuál es el fruto de las entrevistas? Primero, hay que tener en cuenta los pasos, que yo no voy a hablar de esto, en educación sobre todo, pero en todo. Cuando colaboré en la construcción del archivo de historia oral del INAI, de pueblos originarios, de derechos humanos, es lo que quería que vean, porque había periodistas. Si van a hacer un archivo, tiene que ser todas construidas de la misma manera, ¿no? Si van a hacer otro tipo de entrevista, hagan todos igual. Esas entrevistas van enteras al archivo. Ahora no hace falta transcribir, salvo que quieras hacer esto de transcribir para un libro. Ahora lo mejor, y lo que digo siempre, es que ahora con el audio y la filmación, recomiendo que sea filmada, siempre tienen que firmar una autorización los que van a ser entrevistados, y que se le dé al entrevistado la entrevista porque es de él. Con lo cual, Heródoto hace historia oral cuando escribe sus libros de historias, ¿no? Es un método antiquísimo. Ahora, las nuevas tecnologías resulta que lo que estás diciendo es que lo reviven y lo hacen mucho más fiel. O sea, lo que hacía Heródoto termina siendo mucho más fiel porque el que lo ve, o sea, lo puede ver, lo puede escuchar, y esto que decía de los gestos, ¿no? O sea, termina siendo súper moderno, más allá de que sea un método antiguo. Sí, igual la historia oral como tal empieza a difundirse después de la Segunda Guerra Mundial. Heródoto lo que hace es recopilar testimonios, y no sé cómo los hace, tampoco sabemos cómo los hizo, entonces no sé, y encima de épocas, ¿no? Entonces, de muchísimos años atrás. No es que te quiero contradecir, sino que es otra cosa. La historia oral se empieza a difundir después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen los sobrevivientes de la Shoah, de las bombas de Nagasaki y Hiroshima, que empiezan a contar otra cosa, de los campos de concentración en general, de la Guerra Civil Española, los pocos que se animan y empiezan con Ronald Fraser, ¿no? Y
pero es eso. Bueno, última. La experiencia de radio. Vos hace rato venís trabajando con eso también. Sí. ¿Cuándo empezaste? ¿También llevas pibes? ¿Y qué estás haciendo? No, lo mejor para mí fue cuando tuvimos el programa de Otras Memorias, que para mí era ese el programa, y después no pude seguir por los viajes, por esto, por lo otro. Porque yo viajaba, y seguro que el año que viene empezaré otra vez, jueves, viernes, que no tenía toda la ORT, y sábado. Y el programa era los sábados, era re lindo, y se usaba como recurso, ¿no? Y el programa llevaba chicos, lo conducían chicos que habían trabajado con historia oral. Con la radio siempre me enganché, yo estudiaba con la radio, era chica, vivía en 2 piezas, me metía a Dolina acá y estudiaba con la radio. Yo si no tengo ruido no puedo escribir, no puedo hacer nada, nada, porque siempre estudié en los bares, porque en mi casa eran 2 piezas, éramos muy pobres y siempre había quilombo, 4 hermanos, no. Pero la radio siempre fue iba al programa de Dolina cuando tenía, es como que siempre me gustó, es más, el trabajo, cuando estudié con Aliberti, el trabajo de final fue la militancia en los 70 y a fines del 90, porque fue en esa época. Y él después lo pasó en el programa, qué sé yo, y bien, dijo que era de él, obvio. Pero bueno, nada. Y después escribí libros de texto, me encanta. Escribí un montón de libros de texto, muchísimos. El que más me gusta es el de Serie Horizontes, que los sigue usando la gente, que eran mis clases en ese momento. Yo escribía mis clases. Estaba Filmus de ministro, que se hubiera quedado ahí, estaba buenísimo como ministro, y de educación, y te daban toda la libertad del mundo. Y esos libros los estamos usando, y después hicimos los videos. Y nadie sabía hacer videos, pero aprendimos. Entonces los videos de Canal Encuentro, Romanización y todos que están ahí, los hicimos nosotros los guiones, pero después vino Tristán Bauer, sacó todos nuestros nombres y puso el de él. Pero bueno, no importa, son pequeños detalles que yo digo porque tiene que ver con esto de por qué, ¿no? Ya sabemos por qué, pero esos libros a los pibes les encanta porque no estudian de memoria, no pueden, es análisis, son todo el tiempo actividades. A Trota digitalizó los libros míos de historia oral para que estén en las escuelas, bien. Pero a Trota le dije, ¿por qué lo sacaste de educar? Si es tan buenísimo, lo sacó. Entonces tuve que mandar 800 PDFs con los 3 libros yo, un montón de gente que me lo pidió. Nada más, no sé si... No es queja, yo cuento lo que pasa, o sea, no, ¿qué me importa a mí? A mí yo no. Bueno, eso, gracias. No, gracias a vos por el tiempo.